¿Qué tal amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es jueves 11 de junio del año 2020. Comenzamos esta transmisión invitándoles a que vayan a nuestro portal de internet www.impactovenezuela.com, una nueva ventana informativa. Allí tendrás la verdad que usted debe conocer sin ningún tipo de censura. Iniciamos este recorrido con diversos temas que han roto el celofán en las últimas horas en Venezuela. Tiene que ver con que Nicolás Maduro pareciera que estuviera preparando una trampa electoral, hablando de elecciones en plena pandemia, nombrando un poder electoral, y también hemos visto cómo en las últimas horas el presidente interino Juan Guaidó ha confirmado que tuvo contacto con el régimen de Maduro. Sin embargo, ha sido enfático al señalar que no van a ir a ningún proceso electoral si no hay un Consejo Nacional Electoral precisamente nombrado o electo dentro de la Asamblea Nacional Legítima. Estos y otros temas el día de hoy en nuestra mesa de análisis, hoy con Antonio Ledesma. Vean esto. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis conversamos con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Doctor, le saludamos. Un placer conversar con usted en este exilio obligado que tenemos muchos, pero un verdadero placer que esté hoy en nuestra mesa de análisis. ¿Cómo le va? Bueno, bien, bien, ahora mejor que tú me das esta oportunidad, Carla, de poder conversar con millones de venezolanos que a lo largo y ancho del mundo estamos pendientes de lo que sucede en nuestro país. Y a esos venezolanos que me están viendo y escuchando a través de este espacio de impacto, les digo con mi grito de lucha, arriba corazón. Así es. Fíjese, doctor, que hay algo que nos ocupa muchísimo y tiene que ver con este pronunciamiento que usted ha sido radical al decir que está esperando un sector de la oposición para activar el TIAR. Están esperando que Maduro dispare sus misiles. Era una frase que usted repetía, pero queremos que el día de hoy la pongamos sobre esta mesa de análisis y digamos qué está esperando esa oposición. Pues yo creo que se han activado algunos mecanismos, entre otros el TIAR. Uno de los primeros en señalar esa vía fue el propio Juan Guaidó, desde febrero del año 2019, en una declaración que le dio a un medio uruguayo. Desde entonces, muchos hemos izado esas banderas, entre otros el propio embajador Gustavo Tarre Briceño, a quien le reconozco que ha tenido un desempeño sobresaliente como embajador de nuestro país, del gobierno interino, en la Organización de Estados Americanos. Y cuando algunos nos hacemos eco del reclamo de muchos ciudadanos en el mejor tono, con la mejor buena intención, de que se retomen las acciones para ver si logramos que se apliquen algunos de los mecanismos contemplados en ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, es porque el tiempo pasa y, como decía la letra de una canción, Dios perdona, pero el tiempo no. Eso no es soplar y hacer botella, no se trata de que nosotros mañana vamos a ir a la OEA, vamos a pedir la aplicación del TIAR y la van a aprobar. No, hay que persuadir, hay que influir en el ánimo de los gobiernos, de los presidentes, de los cancilleres, de los que manejan la diplomacia de los distintos países que forman parte o que son suscriptores del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque la situación política de nuestro continente es dinámica. Si tú analizas, Carla, e invito a los que nos están viendo y escuchando que se den un paseo por la situación de Chile. Sí. Políticamente Chile no está igual ahora que como era el panorama de hace 10, 11, 12 meses, cuando me correspondió ir a visitar al presidente Piñera al comienzo del año 2018. La situación de Perú ha variado. Ya no es el mismo esquema, no es el mismo rompecabezas parlamentario que tenía Perú para comienzos del año pasado. Ha dado un giro. De allí que, convencidos como estamos de que es necesario activar este tratado para ver si liberamos a Venezuela, convencidos también como hoy hemos concluido en que ese es un régimen coludido con el narcotráfico, que quiere hacer de Venezuela una base de operaciones del terrorismo internacional, que los diálogos son desnaturalizados porque los reducen a simples parodias y las negociaciones terminan siendo pantomimas, como ocurrió el pasado 30 de abril del año 2019,
la opción es la organización de una fuerza multinacional que nos ayude a doblegar a esas mafias que tienen secuestrado al territorio y a millones de venezolanos. Sí, fíjese que nos llama la atención, por ejemplo, dentro de esto que usted dice, que es un régimen que trabaja con el narcotráfico, lo que tiene que ver además con estos grupos irregulares que hacen vida en Venezuela, tienen operaciones como el Hezbollah y como tantos otros, la disidencia de la FARC, se descubrió que Jesús Santrich vive en el 23 de enero, en lo que tiene que ver con la presencia del ELN haciendo vida y entrenando a los colectivos en Venezuela, pero además ¿estará Nicolás Maduro preparando su salida del país, guardando la cantidad de oro que está guardando en estos momentos, en tiempo de cuarentena, conjuntamente con Irán y de la mano además de un empresario colombiano como Alex Saab? Es posible, porque así actúan los capos de las mafias. Y en Venezuela hay una mafia. No porque lo diga yo. Hay procesos que se han iniciado en instancias judiciales de los Estados Unidos, donde se ventilan denuncias, donde hay articulaciones de piezas de expedientes en los cuales consta que Maduro y otros socios más de sus carteles están coludidos con el narcotráfico. Que de Venezuela salieron nada más el año pasado más de 240.000 kilos de cocaína, que por aire, por mar o por tierra salen esos alijos de cocaína hacia Dominicana, hacia Trinidad, hacia zonas de Honduras, Guatemala, y luego hacia México y luego hacia los Estados Unidos y también hacia Europa, porque la Oficina Antinarcóticos de la ONU en Viena ha certificado que por lo menos el 50% de la cocaína que llega al ámbito europeo proviene del territorio venezolano. Pero además, en esas mismas instancias de tribunales federales, por ejemplo, la Fiscalía de Brooklyn en Nueva York, en la Fiscalía de Miami, hay procesos abiertos por imputaciones hacia Maduro y otros miembros de esas mafias por legitimación de capitales, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, por los delitos de terrorismo. De allí que esos capos pueden estar pensando en escaparse en algún momento. Lo que pasa es que hay socios que los utilizan, pero que no los ven como huésped. El caso de los cubanos, el caso de los propios rusos, el propio de los chinos, desde lejito, porque ellos tratan de usar el territorio venezolano como una zona de aliviadero. El caso, por ejemplo, de la FARC. No habrá paz en Colombia, no va a superar Colombia el problema del narcotráfico mientras los jefes de la narcoguerrilla colombiana, la FARC o el ELN, estén allí bien atendidos y bien alojados en parte del territorio venezolano. Están en el arco minero. El arco minero representa más de la mitad del territorio nacional, porque estamos hablando del estado Amazonas, del estado Bolívar, del estado del Tamacuro. Si de hecho hablamos de la región Guayana, que ocupa además de Bolívar, de Amazonas y del Tamacuro, al estado Apure, a Guárico, a Monagas, a Anzoátegui, eso representa el 73% del territorio nacional. Y junto con la gente de la FARC o el ELN están también los tentáculos de Hezbollah. El fin de semana aterrizó el señor Khalifat, un exponente de las guerrillas libias. En Venezuela anduvo a sus anchas el general Suleimán, que fue dado de baja por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. En Venezuela están los operadores del narcotráfico de iraníes. Irán es la meca del terrorismo internacional. Y yo no me creo ese cuento de que son buenos samaritanos que están simplemente acudiendo a Venezuela para ayudar a reparar la refinería del Palito. No, ellos están tratando de consolidar una base de operaciones militares en La Uchila, en Paraguaná, para desarrollar desde el territorio venezolano a pocas millas de los Estados Unidos provocaciones y así desarrollar o generar o desencadenar en nuestro hemisferio una suerte de conflagración, convirtiendo a Venezuela en una presa de guerras con las que nada teníamos que ver los venezolanos, que somos de naturaleza pacífica y democrática. Sí, fíjese, alcalde, que precisamente con ese tema de lo que ha venido ocurriendo el fin de semana, denunciaba precisamente el presidente interino Juan Guaidó la presencia de este avión el fin de semana. Pero nos llama la atención entonces
¿Cuántos años lleva Venezuela ejecutando mesas de acuerdo con la oposición? Y sigue Nicolás Maduro y su régimen ganando tiempo y de alguna manera ganando espacio porque están todavía en el poder. Quisiera saber su reflexión en torno a este acuerdo, a esta especie de llegar a un entendimiento con Guaidó, Maduro, la Organización Panamericana de la Salud, para de alguna manera abrir una ventana y que entre ayuda humanitaria para poder combatir el COVID-19. Pero una vez más, ¿estará Maduro por detrás dando puntadas sin dedal? Yo me atengo a la experiencia vivida y la experiencia nos arroja un balance muy negativo porque son 12 procesos de diálogo en los cuales han sido testigos presenciales figuras del ámbito internacional, como por ejemplo el diálogo del año 2003, en el que interactuaron dos expresidentes, uno de Colombia, César Gaviria, que era al mismo tiempo secretario general de la OEA, y el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Los acuerdos suscritos después de esos días o semanas de diálogo fueron incumplidos por el propio Hugo Chávez. Le voy a dar dos ejemplos. Chávez prometió desmantelar los llamados círculos bolivarianos y lo que hizo fue Repotenciarlos. los bolivarianos en llamados colectivos, Sí. colectivos que están muy equipados y que están a la par de los más feroces grupos parapoliciales del continente. Prometió que iba a detener su avalancha contra la libertad de expresión y lo que hizo fue arrebatarle la señal a Radio Caracas Televisión y a otras 30 emisoras de radio más, como por ejemplo las de la cadena Belfort, la CNB. Luego de ese diálogo hubo un esfuerzo llamado Grupo de Boston. Luego del Grupo de Boston hubo diálogos convocados por el mismo Chávez, convocados por Maduro. Cuando no fue el diálogo del 10 de abril del 2014, fue el diálogo en el que participó una representación del Papa Francisco, luego el diálogo de Dominicana, luego el diálogo de Barbados, y de allí ha salido la representación de la oposición o de la resistencia venezolana con las tablas en la cabeza. Sí. Porque Maduro usa esos diálogos para burlarse de la buena fe, para burlarse de la ingenuidad, o simplemente porque ha logrado doblegar o maniatar a uno que otro factor. Y por eso esos diálogos terminan siendo un balde de agua fría para la ciudadanía venezolana, que no entiende cómo a veces se le invita a que tome las calles para protestar contra los desafueros del régimen y al mismo tiempo en que se le está llamando que proteste en las calles, de manera sorprendente se da por entendida de que se están celebrando diálogos, como por ejemplo ocurrió con el diálogo de Barbados, que propició el Reino de Oslo. Estas cosas tienen que ponerse de lado, no caer en trampas como esta nueva trampa que trata de desarrollar Maduro, como es la de meternos en el redil electoralista. Con una narcotiranía no hay elección que valga. Así como no valen los diálogos, así como terminan siendo parodias las negociaciones, también terminan siendo farsas electorales cualquier participación en esquemas de esta naturaleza, porque después de las últimas elecciones competitivas, que fueron las elecciones parlamentarias del año 2015, ellos decidieron, tomando en cuenta la cartilla cubana, por ejemplo, de que las narcotiranías no se cuentan. Y por eso lo que ha habido es una cascada, una seguidilla de fraude. El fraude de la constituyente, que se verificó el 30 de julio del año 2017, luego las elecciones regionales, las elecciones de alcaldes y de concejales, y luego la fraudulenta elección presidencial del 20 de mayo del año 2018, que tuvo una respuesta contundente de la comunidad internacional, que comenzó ya a caracterizar a Maduro como un usurpador de los poderes públicos, porque no tiene ni legitimidad de origen, ni tiene legitimidad de vecindario. ¿Usted cree, alcalde, que de alguna manera se esté tramando dentro de la dictadura venezolana
el mandar, el convocar a elecciones en medio de una pandemia? Decía, por ejemplo, anoche Aristóbulo Isturiz que quizás el año escolar en Venezuela vuelva a comenzar, el siguiente vuelva a comenzar sea en el mes de enero. Es decir, un país que está perdiendo el sistema escolar, un país que está en medio de una situación donde no hay cifras reales de COVID-19 porque no se hacen las pruebas que son las pruebas PCR. ¿Usted cree que lo que se esté tramando realmente sea convocar elecciones, obviamente con la parodia de que están convocando un nuevo poder electoral, pero ya han salido algunos nombres y si mencionamos algunos de los que se han mencionado por detrás de cámara extraoficialmente, dicen, por ejemplo, Tania de Amelio? Entonces, queremos saber, ¿usted cree que lo que esté detrás sea la convocatoria de elecciones en este periodo? Para los que encarnan este modelo o este esperpento demagógico, populista, tiránico, el fin justifica los medios. Y voy a retrotraerme a un hecho histórico, Carla, que tú también viviste en Venezuela. El 15 de diciembre del año 1999, a mí me correspondió acudir al centro de bomberos ubicado en San Agustín del Sur, en Caracas, en la avenida Lecuna, a ejercer mi derecho al voto en aquel referéndum que organizó Chávez después de la Constitución Nacional que ellos crearon, procrearon y que luego han violado, y que por eso es una constitución incestuosa, porque ha sido violada por sus propios progenitores. Recuerdo que ya teníamos información a la mano, yo era alcalde del municipio de Libertador en aquel entonces, de los riesgos que traían consigo los aguaceros que de manera continua se estaban desarrollando en el litoral guaireño y también sobre la ciudad de Caracas y en algún ámbito del Estado Miranda. Y a esa hora, eso está grabado, cuando le declaraba a los medios, yo sugería que se declarara un estado de alerta en Caracas con motivo de esas lluvias. Pues, ¿qué hizo Chávez? Chávez prosiguió con el proceso de votación en ese referéndum. No le importó la tragedia que iba a ocurrir en Caracas, como lamentablemente ocurrió en Caracas y en Vargas. Murieron miles de personas. Todavía hay dudas sobre la verdadera cifra de personas fallecidas, por ejemplo, en la zona del litoral guaireño, en la zona de Miranda, donde hubo un gran papel del gobernador Enrique Mendoza. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, en Caracas, en la zona de Catuche, en la zona de los Mecedores, en la zona de la carretera vieja de La Guaira, en Antímano, etc. Y Chávez lo que hizo fue desafiar la naturaleza, lo que hizo fue esconderse por unas horas y después apareció. Incluso rechazó el apoyo con maquinarias, con equipos, con plantas desalinizadoras que ofrecieron los Estados Unidos. Todavía están en mi memoria aquella respuesta insólita de Hugo Chávez ordenando que se devolvieran los buques que traían ayuda, con aprestos, con equipos, con logística, para evitar que la gente siguiera padeciendo lo que estaba padeciendo con el deslave del año 1999. Muy bien, ahora estamos en medio de unas pandemias. No podemos hablar de una pandemia, Carla. En Venezuela regresaron las pandemias que habían sido conjuradas por la democracia venezolana. Llámese paludismo, Sí, llámese claro. sarampión, difteria, dengue, hasta el mal de Chagas ha Reaparecido, retornado sí. con renovados bríos en un país donde la salud pública se ha venido a menos, porque si no hay agua potable, ¿qué salud puede haber en un país si no hay agua potable? Pero si lo fundamental es el agua potable. En hospitales, no me digan, no hablemos de que no hay insumos en las salas de parto, no hablemos de que no haya compresas, no hablemos de que no hayan instrumentos quirúrgicos en los quirófanos. Es que no hay ni agua potable ni jabón para que los médicos y el personal de enfermería se laven las manos. En un país donde no hay agua potable, pero que tampoco hay alimentación, donde más del 90% de la población vive en condiciones de pobreza, donde el salario mínimo que recibe una mujer o un hombre en Venezuela por trabajar todo un mes equivale a $2, y que tú con $2 te puedes comprar 4 litros de gasolina, o te puedes comprar un paquete de harina, 2 huevos, y un pedazo, un poquito de tomate o de cebolla. O sea, la desnutrición ya no es solo de los 400.000 niños que acusan desnutrición crónica, sino que ahora tenemos el caso de madres parturientas que están desnutridas y que ni siquiera pueden darle la lactancia materna a las criaturas que traen al mundo. En un país donde los enfermos renales mueren porque no pueden hacerse el servicio de diálisis,
donde una mujer que acusa cáncer de mama no tiene acceso a los servicios de quimioterapia, donde los enfermos por problemas de tensión no tienen ni siquiera la pastillita para el control médico. Pues es un país víctima de un Estado fallido porque ese Estado no controla el territorio nacional, porque el territorio nacional lo controlan por una parte el cártel de Sinaloa, que está en Perijá, en el estado Zulia, donde hay pistas clandestinas, pistas de donde salen aviones cargados de cocaína, un territorio como el del Arco Minero, donde está la FARC, el ELN o Hezbollah, un país donde hay una suerte de somalización, porque cuando no es la banda del Picure, es la banda del Tren de Aragua, o es la banda de Huilixi, que tienen jaque mate o contra la pared al propio régimen. Ese es un Estado fallido. Y un Estado forajido, porque ese es un Estado forajido cuando no se respetan los acuerdos o tratados internacionales que resguardan los derechos humanos. En Venezuela hay una violación flagrante, continua de los derechos humanos. Veo, y permíteme esta acotación, Carla, cómo Maduro se rasga las vestiduras, se da golpes de pecho por lo que ocurrió con el señor Floyd en los Estados Unidos. Haya sido lo que haya sido, yo condeno cualquier crimen como este que ocurrió con el señor Floyd. Pero Maduro, ¿por qué no responde por los 7,000 y tantos venezolanos que fueron ajusticiados por la vía extrajudicial? Por eso es que tiene que responder Maduro. ¿Por qué no responde por el asesinato cruel del concejal Fernando Albán, al que lanzaron de un piso 10 de la torre del SEBIN ubicado en la gran avenida de Sabana Grande? ¿Por qué no responde Maduro de la manera como ordenaste asesinar al inspector Óscar Pérez y a sus 7 compañeros el 15 de enero del año 2018 en el Conquito? ¿O es que la gente se olvida de ese crimen, de ese acribillamiento en tiempo real, porque lo transmitieron por las redes sociales? Porque mientras el inspector Óscar Pérez pedía que fuera atendido porque se rendía junto con sus compañeros, porque como policía y hombre de honor sabía que no podía estar en capacidad de defender la vida de sus compañeros, Maduro lo que respondió fue que los acribillaran, como todo el mundo vio que los acribillaran, como asesinaron a los estudiantes, a esos muchachos que con unos escudos de cartón desafiaron a los grupos de esbirros, porque la Fuerza Armada Nacional ya no es una fuerza institucional, ha sido desnaturalizada. Y la Fuerza Armada Nacional, por la manera como se han desfigurado las cúpulas, que terminan siendo bandoleros que trafican gasolina, que trafican alimentos, que trafican oro ensangrentado, que se meten en el negocio del narcotráfico a través del cártel de los soles, son pelotones de asesinatos o de asesinos, pelotones que han matado a estudiantes, que atropellan a periodistas como tú. Recientemente fueron detenidas algunas comunicadoras sociales simplemente por informar. El problema de las colas y de los problemas que se suscitan en esas colas de gente desesperada por echar gasolina en un país que tiene joyas de refinación, porque nosotros tenemos en Venezuela 6 refinerías. Y es insólito, es inexplicable, no tiene justificación que teniendo nosotros 6 refinerías, como la de San Roque, la de Guaraguao, en Anzoátegui, la refinería del Palito, la refinería de Bajo Grande, la refinería de Punta Cardón y la que llegó a ser la refinería más importante del mundo, como la refinería de Amuay, después de la refinería de la India, ahí no se procesa un barril de petróleo. Y no hay procesamiento de petróleo simplemente porque estos bandoleros acabaron con ese complejo, y a ellos les conviene ahorita que eso esté así para traer gasolina que venden por cuentagota para chuparle las remesas, esos dólares que envían los venezolanos. Alcalde, fíjese que una de las cosas, y ya para concluir, ayúdeme a resumir un poco, en ese momento en el que María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López se unieron en una fecha realmente histórica para Venezuela, porque los vimos siendo de alguna manera una contraoposición. Muchos los tildaban de equivocados, muchos los tildaban de sabotear el trabajo de la oposición, pero pareciera que con el paso de los años, cada día
este mensaje que ustedes dieron en esa fecha pues les da la razón de que había que tener acciones mucho más contundentes, hacer la solicitud internacional de una intervención, como lo ha dicho el día de ayer María Corina Machado? ¿Está vigente ese mensaje? Está vigente porque las razones de haber tomado esa decisión hoy son más crudas. Venezuela acusa una contracción económica del más del 70%. Venezuela hoy es fustigada por la hiperinflación más grande del mundo y no hay látigo que más haga sufrir a un ser humano que la inflación. Ya hablé de la pobreza en la que están postrados millones de venezolanos. La criminalidad anda con el moño suelto. Venezuela tiene hoy a Caracas como una de las ciudades más inseguras del mundo entero. Los problemas sociales se agravan sabiendo que en Venezuela ahora somos punteros como el país con el mayor número de madres adolescentes. O sea, niños que nacen de niñas, niñas pariendo niños. En Venezuela la corrupción se ha devorado un capital gigantesco que según versiones de los propios jefes del chavismo supera los 700.000 millones de dólares. En Venezuela se han venido abajo más de 9.000 empresas, pequeñas, medianas o grandes, que formaban parte de ese parque industrial que edificó la democracia venezolana. Vemos cómo están quemando las bibliotecas en la Universidad de Oriente, cómo han venido deteriorándose los servicios de nuestras academias, de nuestras casas de estudios superiores, cómo se incrementa la deserción escolar. Eso fue lo que nosotros denunciamos con una visión anticipada en aquel manifiesto que firmamos María Corina, Leopoldo y este servidor. Y por eso proponíamos en el año 2015, comienzos del año 2015, urgentemente la instalación de un gobierno de transición. Y nosotros no éramos prestidigitadores, no teníamos una bola de cristal, no estábamos consultando a los caracoles o al tarot, simplemente tenemos una formación política que nos permite hacer exámenes, evaluar los fenómenos políticos, sociales y económicos que en un momento dado caracterizan un país. Pues bien, aquellas razones se han agravado ahora. Por lo tanto, si no salimos de Maduro, Venezuela no va a haber luz, no va a haber ni petróleo refinado, no va a haber ni siembra, no va a haber resurgimiento de la ciencia y la tecnología, no vamos a sacar del abismo de la pobreza a esos millones de venezolanos, ni vamos a poder retornar los que nos levantamos todos los días con ese inmenso dolor entre pecho y espalda, que es el dolor de patria ausente. Así es. Bueno, le damos las gracias, doctor, por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Una gran reflexión, un completo análisis. Es una radiografía real de todo lo que ocurre. Además que lo podemos decir sin ningún tipo de censura porque pues, los medios están totalmente censurados en Venezuela y no han podido mantener informada a una población. Gracias por haber estado en Impacto Venezuela. Muchas gracias a ti, Carla, y mi último llamado a los venezolanos: no caigamos en las trampas de falsas elecciones parlamentarias. Aquí el problema no es el dilema falso de si el CNE lo designa el PSJ o la Asamblea Nacional. Ya no hay tiempo de elecciones, con narcotiranía no hay elecciones. Ese CNE, sea quien lo designe, no va a resolvernos lo fundamental, que es el cese de los Parte del análisis que pudimos compartir con Antonio Ledesma, un dirigente opositor, un líder político que ha señalado el día de hoy que de alguna manera Nicolás Maduro es un capo de la mafia. Ha dicho Antonio Ledesma además que trabaja con el narcotráfico. Dice que Nicolás Maduro estaría entonces preparando una nueva trampa electoral de cara a estos procesos que aparentemente son de diálogo entre la oposición y precisamente el régimen de Maduro. 12 procesos de diálogo ha señalado el día de hoy que lleva entonces la oposición con Nicolás Maduro, con lo cual obviamente tanto Antonio Ledesma como María Corina Machado y como Leopoldo López abiertamente han señalado que estos tipos de acuerdos, de estos acercamientos no funcionan con un régimen que estamos acostumbrados a ver que no da puntada sin dedal. Por eso Antonio Ledesma ha sido radical, rechaza todo tipo de acercamiento, ni porque se esté en tiempos de pandemia ni en coronavirus, porque precisamente uno de los grandes errores que se han cometido en tiempos de pandemia es no realizar la cantidad de pruebas que se requieren de COVID-19 para descartar este virus en Venezuela.
Comenzamos nuestro recorrido informativo, nos vamos a esta hora a Caracas, y es que un comerciante argentino fue asesinado cuando llevaba dólares para comprar una casa. Es un reporte de nuestro corresponsal Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Nosotros nos encontramos en la morgue de Bellomonte en Caracas para llevarles a ustedes información en materia de sucesos. Uno de los casos más controversiales registrados durante las últimas horas fue el asesinato del comerciante argentino José Achicone. Su cuerpo fue localizado en el distribuidor La Araña de la autopista Francisco Fajardo, en el interior de un vehículo Mazda de color plateado. Junto a él también fue hallado el cadáver de un venezolano de nombre Manuel Sánchez Sánchez. Al parecer, el comerciante argentino era amigo del venezolano y para el momento estaban pactando la negociación de una vivienda. Adentro del vehículo también, al parecer, cargaban dólares, según lo que indicó la fuente policial, y delincuentes sabían de la negociación que estaban tramando tanto el comerciante argentino como su amigo venezolano. Los delincuentes se enteraron de esta situación y trataron de robarlos. Para esto interceptaron el vehículo donde viajaban las víctimas y les dispararon. No sabemos hasta el momento qué sucedió con el dinero ni cuál es la situación o el estatus que se encuentran los delincuentes que perpetraron este doble crimen. Nosotros seguiremos al tanto de esta información para llevárselas a ustedes a través de Impacto Venezuela. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Joan Camargo. Somos Impacto Venezuela. Gracias, Joan, por tu reporte. Nos vamos al estado Anzoátegui, y es que al menos 100 robos a instalaciones se han registrado durante la cuarentena en la Universidad de Oriente. Esta es la principal casa de educación universitaria autónoma en esta región de Venezuela. Es un reporte de nuestro compañero Jesús Albino. Al menos 100 robos a instalaciones se han registrado durante la cuarentena en la Universidad de Oriente. Uno de los núcleos más afectados por la delincuencia es el de Barcelona. Los antisociales a diario desvalijan sistemáticamente los edificios. Se llevan desde los aparatos electrónicos hasta los ladrillos de las paredes. ¿Qué pasó aquí? Nos preguntamos. Yo creo que lo que pasó es el socialismo del siglo XXI. Que lo que pasó es que la universidad, cada año que pasaba, estaba más destruida, y hoy, bueno, vemos las consecuencias, ¿no? Aquí no solo roban, sino que destruyen, además queman. Es como hacerlo a propósito, es como destruir, porque la universidad es ese espacio de pensamiento crítico. Así como esto se ve, como esto lo estamos viendo, así está nuestro sistema de salud, así está nuestro sistema eléctrico, así está nuestro sistema de agua. Es decir, el vandalismo desde el poder ha generado vandalismo, y al final no le importa, no van a hacer nada para evitarlo porque es parte de su manera de funcionar. Aunque se habría prometido el resguardo de las instalaciones por parte de cuerpos de seguridad, esto se materializó en algunos núcleos por unos días, pero los líderes estudiantiles aseguran que durante la cuarentena esto se ha suspendido, dándole oportunidad a los delincuentes para cometer los robos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, somos Impacto Venezuela. Gracias, Jesús. Nos vamos a las costas venezolanas, y es que hasta la parte más alta de la parroquia La Guaira caminan sus habitantes desesperados por culpa de una sequía que lleva más de 4 meses y que está lejos de resolverse. Es un reporte de nuestra compañera Ami Torres. Sí, gracias, Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas, donde habitantes de la parroquia La Guaira, que además es la capital del estado, no solo bajan a la vía principal y a las fuentes de las plazas en busca de agua, sino que también lo hacen cerro arriba. Se trata de entre 5 y 6 kilómetros que deben caminar, hacen aproximadamente entre 3 y 4 viajes diarios para buscar agua. Acuden a una zona que se llama Ciudad Amarilla y dependen de la generosidad de otros vecinos para poder llevar algo de agua a sus casas en medio de una sequía que supera los 4 meses. Pero dejemos que sea precisamente un vecino quien nos cuente la calamidad que significa no tener agua en el estado Vargas. Yo vengo todos los días a hacer
3 viajes, pero 3 viajes de 2 bidones. Esto es, como se dice, es una calamidad que nosotros vivimos aquí, porque aquí, como te lo dijo el señor Edri, son pocas la gente que nos dan el vital líquido, como se dice. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin recibir agua por tubería? 4 meses. ¿Y se ha visto obligado a tener que caminar más o menos cuánto camina? Mira, ponle como una distancia, ¿qué te digo? Aquí hay como 5 o 6 kilómetros aquí arriba, ponle como 8 kilómetros. Para poder tomar y poder cumplir con el aseo de su casa. Sí, señor. ¿Cuál es el llamado que le hace a las autoridades? Oye, que se aboquen a la problemática que tenemos ahorita, que es el agua, y que siempre están diciendo que van a mandar el agua a tal fecha, y nunca mandan nada. Nos vamos al estado Zulia, y es que el gobernador de esta entidad, frontera con Colombia, aseguró que en la región hay 183 casos positivos de coronavirus. Nuestro corresponsal en el lugar, Edwin Prieto, nos dice que confirmaron la detención de varios ciudadanos que cobraban en dólares por pasar personas por las trochas hacia Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, muchas gracias por este contacto. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández, dio este miércoles parte de lo que ha sido este balance en cuanto a contagios de coronavirus en la región zuliana. Ha asegurado que en todo el estado hay 183 casos positivos, de los cuales 131 se encuentran en la ciudad de Maracaibo. Esto, bueno, ha asegurado que la cantidad no es mayor debido a las limitaciones que han establecido en toda la región zuliana, como la cuarentena preventiva y también el horario para la movilidad de vehículos en toda la región. Así también aseguró la detención de distintas personas en la frontera de Venezuela con Colombia, esto por estar supuestamente cobrando en dólares por pasar a personas desde Colombia hacia Venezuela por trochas y que supuestamente están contagiados con el COVID-19. Por otra parte, varias comunidades han protestado en los últimos días ante la falta de servicios públicos, pero sobre todo por estar largas horas en las colas de las estaciones de servicio para poder surtir sus vehículos con gasolina. Veamos. Nos encontramos desde la estación de servicio Los Hermanos Quintero. Desde ayer a las 2 de la tarde, los habitantes de la parroquia Legaro Villalobos se quejan por la falta de atención y los niveles tan altos de corrupción de los funcionarios tanto militares como policiales. Es decir, el negocio es para ellos y el ciudadano común que se joda. Nosotros seguimos en la cola, son las 11:40 de la mañana y estamos, repito, desde ayer a las 2 de la tarde. Pónganse a trabajar y atiendan a los ciudadanos. Las largas colas siguen registrándose en todas las estaciones de servicio, no solamente de Maracaibo, sino también en los otros municipios del estado Zulia. Esto ante las medidas de restricción que han sido establecidas para evitar el contagio del COVID-19 en toda la región, en el que las estaciones de servicio no escapan de ellas y están abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Desde Maracaibo, en el estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Del Zulia nos vamos a Carabobo, y es que la Cámara de Construcción de esta entidad entregó propuestas en mesas de diálogo regional para la reactivación segura de este sector en medio de la pandemia por el coronavirus. Es un reporte de nuestro compañero Ignacio Yaguare. Germán Rodríguez, presidente de la Cámara, señaló que las propuestas entregadas ante el Ejecutivo Regional buscan dinamizar al sector y proteger más de 10.000 empleos directos e indirectos que aún se mantienen activos en la entidad. Con las pocas obras que hay en ejecución ahora, que son obras muy pequeñas, obras generalmente de remodelaciones o ampliaciones, pero que implican, que significan aproximadamente un 5% del global de lo que pudiese estar, de lo que pudiese ser de alguna manera la ejecución total de obras civiles en el estado Carabobo, pero están generando alrededor de entre 10 y 15.000 empleos directos e indirectos, y esto es muy importante que lo reactivemos debido a la cantidad de empleos que de alguna manera se salvarían, ¿no? O sea, recordemos que la mayoría de las personas involucradas en estos sectores son personas que viven del día a día. Dentro de las propuestas se estableció la creación de un protocolo biosanitario y así garantizar la seguridad y el resguardo de los trabajadores ante el COVID-19. Hemos llevado también propuestas de
de trabajo conjuntos para realizar un protocolo sanitario o biosanitario, de manera que estas obras, estas pequeñas obras que se están ejecutando en el estado Carabobo, sean arrancadas y sean reactivadas de manera segura a nivel sanitario. Esto es muy importante, viendo los picos de pandemia, viendo los picos de casos de COVID que en esta última semana se han suscitado a nivel nacional. Rodríguez destacó que solo la movilización del personal se ha visto afectada por la problemática de la gasolina, pues gran parte de la maquinaria pesada de la construcción funciona a gasoil. Desde el estado Carabobo, Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Estamos desplegados en todas las plataformas digitales, en Twitter y en Instagram nos consigue como @ImpactoVE. En YouTube estamos aquí como Impacto Venezuela. Usted le da clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones y una nueva ventana informativa se abre para todos ustedes. www.impactovenezuela.com, la verdad sin censura. Gracias por habernos acompañado.